A ver, vamos a ver. Esto me interesa porque ella sí le sabe. Le puedo decir que yo le pongo a una secretaria y se la baila, por supuesto que se la baila. Cuando yo leo eso en El Economista ayer, digo, ups, Houston, we have a problem, dirían en Estados Unidos, ¿no? Entonces, Sí. a ver, ¿cuándo debería de empezar a refinar Dos Bocas, Rosanetti? Bueno, tú lo sabes muy bien, cuando la obra se detonó nos dijeron que en 3 años, ¿no? La obra se detonó en 2019. Entonces, Y regularmente son plazos apresurados o no, los claro, por supuesto, los tres o años eran promedio. imposibles, absolutamente Ya desde el imposibles. principio era imposible. Sí, a mí me gustaría, si me permites, Sí, claro. decirte, porque desde el principio toda la conceptualización, toda completa de Dos Bocas, resultaba, digamos, claramente para quienes nos dedicamos a esto, pues, un proyecto sin ningún sentido, sin ningún tipo de planeación adecuada y por lo tanto tenía el enorme riesgo de representar pérdidas importantes para los mexicanos. Lo advertimos de diferentes formas. Un proyecto de infraestructura, yo te diría prácticamente cualquiera, particularmente algo tan relevante como una refinería, tiene que desarrollarse bajo un proceso de planeación serio, robusto, en el cual se tratan de, digamos, medir desde el mero principio una serie de indicadores que permitan, insisto, concluir si ese proyecto primero es viable y después, si siendo viable, digamos, va a representar una rentabilidad, si no, no se hace, digamos, esos son los principios fundamentales de esto. En octubre de 2020, yo publiqué una columna que se llamaba Dos Bocas no es infraestructura. Y lo que ahí traté de explicar es que de acuerdo a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para que la Secretaría de Hacienda ponga dinero para hacer un proyecto del gobierno, lo primero que se tenía que haber hecho es registrar ese proyecto en el control de Hacienda, digamos, un proyecto de inversión de infraestructura y a partir de ese registro se iba a asignar el presupuesto, incluir en el presupuesto de egresos de la Federación. Para llegar a esa inscripción, la Secretaría de Hacienda solicita o solicitaba un estudio costo-beneficio muy robusto, un estudio que demostrara lo que ya expliqué. Bueno, resulta, bueno, lo que yo digo en ese artículo es, Dos Bocas no se registró como proyecto de infraestructura. ¿Por, ¿Por qué? Porque no tenían los estudios para demostrarle a Hacienda que iba a ser, digamos, toda la lógica del proyecto. No se hizo así. Lo que se hizo, en cambio, fue registrar el proyecto como una inversión de tipo financiera para el gobierno federal. Desafortunadamente, yo escribo esto en 2020 porque solo lo supimos después de que Pemex presentó a la Bolsa de Nueva York su informe anual 2019, es decir, hasta 2020. Ahí, escondido en una letra muy chiquita, decía que Dos Bocas había sido registrado como una inversión financiera. Entonces, por eso nunca entró al PEF como debía haber entrado. No se hicieron ningún tipo de estudio para detonar una obra de estas dimensiones. Lo que dice el economista ayer es que en el reporte de la auditoría interna de Pemex, el primer riesgo, el primero que ya se materializó. ¿Qué significa materializar? Pues que ya es una realidad. Es que no se registró en el portafolio y cartera de inversiones de Pemex. Es decir, lo mismo que yo dije para Hacienda, si se hubiera hecho para Hacienda, si se hubiera registrado como un proyecto de infraestructura, para lo cual, insisto, se requerían un montón de cosas, pues digamos, estos requisitos son paralelos a los procedimientos internos de Pemex.
Y lo que nos dice la auditoría interna, eso sí, llama profundamente la atención 4 años después, es que no se hizo así. Al no hacerse así, al no quedar registrado, digamos, y no se integra a todo el proceso de planeación y seguimiento de un proyecto de infraestructura, Dos Bocas no fue sujeto en ningún momento, digamos, de los controles necesarios para poder concluir, para poder tener un proyecto que le sirviera a México, que fuera rentable, que no implicara pérdidas. Bueno, insisto, ¿qué pasó? Pues justo lo que estuvimos advirtiendo todo el tiempo. Dos Bocas no tiene sentido económico. Dos Bocas representó un impacto, yo te diría, salvaje desde el punto de vista ambiental. Si recordamos que una de las cosas que se tenían que cumplir para poder hacer este proyecto es tener una manifestación de impacto ambiental por parte de la ASEA, que es la autoridad en esta materia, vale la pena recordar que la ASEA, digamos, libera la manifestación de impacto ambiental con 51 condicionantes. Digamos, sí puedes hacerla, pero sí, uno, dos, o sea, 51 condicionantes. 51. Así es. Su madre. Que posteriormente, digamos, esa manifestación la libera un director general a quien después le piden la renuncia, después de hacer eso, y el nuevo director general libera completamente, desaparece las 51 condicionantes. ¿Okay? Entre otras razones, porque el impacto ambiental ya estaba hecho. Hay que recordar qué pasó ahí. Manglares ahí, ¿no? Exactamente, todo el manglar desapareció. Ahí donde la naturaleza se tardó miles de años en construir un humedal, ahora hay cemento. Entonces, insisto, es todo esto, la manifestación de impacto ambiental, el estudio costo-beneficio, el registro del proyecto, el control, el tipo de control mínimo que requiere un proyecto de estas dimensiones, no se aplicó a Dos Bocas. Dos Bocas fue detonado como resultado de una decisión de una persona. Una persona dijo, hágase y hágase Se sin hizo. ningún tipo de... Exactamente. Entonces, insisto, los riesgos materializados que le llama el Comité de Auditoría Interna de Pemex, no es más que pues ya nos dimos cuenta que efectivamente todas las críticas, todos los análisis que se hicieron diciendo este proyecto no tiene sentido, pues eran válidos, ¿verdad? Porque nunca no hay forma, digamos, o más bien con los elementos que se tienen, no, el proyecto indica que no es rentable, que no se sabe, vamos, con todo lo que ya se invirtió, cuánto tiempo más falta y cuánto dinero más falta para que algún día pueda refinar. Por lo tanto, insisto, los análisis que se requerían para decir, bueno, vamos a invertir tanto dinero y la tasa de retorno va a ser tanto, esto va a ser útil para México, pues cualquiera que haya sido ya no se cumplió, porque si tú tienes un presupuesto original de 8,000 millones de dólares y ya te fuiste al doble, me parece absolutamente, y todavía no acabas, me parece absolutamente imposible que ese proyecto pudiera ser rentable para México, como se dijo todo el tiempo, solamente que la diferencia, digamos, es que ahora el comité de auditoría ya lo reconoció, ya dice, bueno, sí, la verdad es que proyecto nunca se registró y por lo tanto no pasó por todos los demás filtros, que era, digamos, el análisis de diferentes comités, digamos, grupos de trabajo dentro de Pemex que iban diciendo, a ver, préstame tu análisis, fulano, ya lo hiciste muy bien, adelante, ahora continúa con el siguiente y entonces conforme vamos a ponerlo así, aprobando todos esos filtros, el proyecto sigue avanzando internamente hasta que llega
debió haber llegado al Consejo de Administración con todos estos elementos ya bien armados para decir, ahora sí apruébenlo. Por eso me llama la atención el informe, porque resulta que el Consejo de Administración pues ya aprobó todo lo que ya aprobó. O sea, los fierros ahí están. Ya se gastaron 16 mil Tú, millones de dólares. Sí, cuando tú viste unas imágenes de sí, Dos Bocas a partir de un evento que se hizo ahí, no me acuerdo cuál, sí. nada más de ver el video, tú dijiste, falta esto y esto y esto y esto. O Por sea, supuesto. captaste ahí que fallas, nada más en la pasadita, ¿eh? En el paneo, Exactamente, le captaste que había un problema. exactamente. Mira, te puedo decir, sin lugar a la duda, que el proyecto Dos Bocas, el proyecto de una refinería que fue detonado, digamos, ya bien entrado el siglo XXI, con un riesgo de que la demanda pico de la gasolina en el mundo se alcance muy pronto. ¿Por qué? Porque la transición energética sigue avanzando, y yo creo que de eso ya nadie tenemos duda. Digamos, ya era cuestionable desde ese momento, con esos solos elementos. Pero un proyecto de este nivel, por lo menos, tiene que tener seguros dos elementos, por lo menos. Uno, la materia prima, es decir, el petróleo que Dos Bocas teóricamente algún día va a refinar, cuál va a ser, de dónde va a venir y cómo va a alimentar a la Y refinería. la clase de petróleo que vas a recibir. Exactamente, exactamente, porque en función a eso diseñas el tipo de equipos que necesitas. Y dos, por dónde, digamos, la entrada del petróleo y la salida del producto terminado. Sí, sí, ¿Por pero dónde vas a atender al mercado que vas a atender? Bueno, que creo que no había esquema de salida, no ¿no? hay, no hay. Lo que te puedo decir es que yo, bueno, quienes conocemos el Sistema Nacional de Refinación, entendemos primero que es eso, un sistema que diseñó en la forma en que se iba a atender la producción y suministro de 6 refinerías en México. Las 6 refinerías, digamos, están distribuidas a lo largo del país y operan, digamos, de manera coordinada con una serie de ductos que pueden o no utilizarse como debían usarse por el tema de los robos, pero bueno, así fueron conceptualizados para que el producto salga de la refinería y primero llegue el crudo y luego salga el producto de la refinería para atender al mercado. Resulta que Dos Bocas fue diseñada como un chipote, una cosa aislada, sin integrarse al sistema. Eso es fundamental, forma parte de un sistema nacional. Bueno, pues no se hizo así, no se plantea, o sea, es el chipote, ahí va en Tabasco, pues porque va en Tabasco, ¿verdad? Pues porque es Tierra Santa, y ahí va sin ningún tipo, insisto, de consideración de integrarla al sistema para que opere como tal. No Oye, está así. Ajá, qué barbaridad. Oye, no seas mala. sí. Y eso me imagino que nada más es la parte, digamos, la La de punta del encimita. iceberg, la del Sí. punto del iceberg, pero no, nosotros tenemos ganas de que nos expliquen lo demás, pero imagina aquí nos tienes a los invitados, a los próximos invitados, y están así echando baba desde ahorita. ¿Hay posibilidades de que mañana continuáramos esta charla? Mañana no. Mañana me es imposible. Pero el Mañana jueves, si no, quieres, con todo gusto. No, mañana me es imposible, disculpa. el jueves El jueves con mucho gusto. entramos, ¿sí? O puede ser hoy en la tarde y grabamos. Muy bien, con gusto. Ahora, no me comunico contigo. Qué barbaridad lo que nos Bueno, estás diciendo. Ya se me quitó el apetito. no, Oye, no ¿tú te para preocupes. cuándo estimas que saldrá el primer barril de gasolina? Pues mira, hoy por hoy es todo un misterio realmente entender cuál es el grado de avance real de la refinería. Y la otra cosa es que el petróleo que tenemos en México no alcanza, de verdad no alcanza, porque tenemos que seguir exportando si queremos ingresos petroleros. Ahora tenemos que importar petróleo para alimentar a Dos Bocas. Todo parece indicar, ¿no? Y de determinada calidad. Sí, está diseñada para procesar un crudo pesado, digamos, pero sí, pues hay que darle el crudo adecuado para que sea la mejor producción la que se obtuviera de ahí. Vamos a ver cuándo puede ocurrir esto. 24. A mí me parece muy difícil que ocurra en 24. Ujú. No se la va a acabar en la historia, ¿eh? Pues Los bueno, se críticos advirtió del siempre. presidente tienen muchos elementos para
para demostrar que se tomaron decisiones equivocadas en el Tren Maya, en el canal transísmico. Las calificaciones no van a ser altas. De acuerdo. Bueno, te buscamos, Rosanita. No sabes cuánto te apreciamos y cuánto agradecemos que nos des esos elementos para juzgar bien la realidad que estamos viviendo. Muchas gracias. Gracias a ustedes, con mucho gusto. Nos vemos en la tarde. Muchas gracias. Gracias.